Gente, el 10 de febrero del 2021, el escritor Mario Vargas Llosa sacó un artículo en El País. Es un día que no voy a olvidar fácilmente porque me emputé muchísimo. Me emputé muchísimo porque es un artículo en el que salía a defender a Álvaro Uribe y a Iván Duque, en unos días en que estaban matando a nuestros jóvenes en las calles por salir a protestar, porque estaban subiendo los impuestos en un país con 20 millones de pobres, decenas de jóvenes asesinados, desaparecidos, mutilados, la policía disparando al lado de paramilitares y este hombre defendiendo a Álvaro Uribe y a Iván Duque. Como un premio Nobel que primero empezó siendo de izquierda se convierte en un tipo de derechas, termina defendiendo los crímenes del narcoestado colombiano. Yo me puse a investigar a Vargas Llosa y vi con sorpresa que el tipo se había convertido en un vocero de la extrema derecha mundial, un defensor del neoliberalismo, pero un defensor total del imperialismo y todo lo que significa el imperialismo, pues golpes de Estado, invasiones, crímenes. Este escritor peruano que fracasó como político en su país, pero que tiene un ego muy grande, le dieron la nacionalidad española, le dieron doctorados honoris causa, le dieron el título de marqués, le dieron el premio Nobel y se volvió el perro sabueso de las burguesías españolas y latinoamericanas. Burguesías que están siempre dispuestas a lo que sea. Si es el caso, a un genocidio, con tal de preservar sus privilegios. Vargas Llosa se hizo íntimo amigo del oscuro rey emérito de España, que es el único español al que no se puede juzgar por corrupción, por estar por encima de la Constitución. También se hizo íntimo amigo de José María Aznar, el expresidente español, corresponsable junto con Bush y con Blair de la guerra de Irak y de sus millones de muertos. Pero bueno, yo no fui el único que me indigné con el tema de Vargas Llosa, con ese viaje sin retorno de ese señor hacia la otra orilla de la moral. Al otro lado del Atlántico, uno de los intelectuales latinoamericanos progresistas más importantes le pasó lo mismo, al profesor Atilio Borón. En el caso de Atilio, esa indignación iba acompañada de una pluma muy potente que lo llevó a escribir 2 libros sobre las causas y consecuencias de esa transformación de Vargas Llosa. Uno de ellos se llama El hechicero de la tribu, Mario Vargas Llosa, y el liberalismo en América Latina. Y el otro libro se llama El sueño del marqués. Bueno, estas obras las pueden leer ustedes gratis en su página web, donde están además más de 70 libros que pueden leer sobre progresismo y sobre temas impresionantes. Libros llenos de sabiduría, de sensibilidad social y de valor, no solo porque quien los escribe es sociólogo, doctor en ciencia política de la Universidad de Harvard, catedrático y experto en geopolítica internacional, sino porque al contrario de Vargas Llosa, él sí está unido por las venas a América Latina. Profesor Atilio Borón, bienvenido. Hola Pablo, buenos días, un gusto, buenas tardes, buenas noches. Ahora hay que ver cuándo ven este programa. Muy amable por tus palabras y la verdad que esa evocación de Vargas Llosa me resulta muy importante para mí porque realmente, fíjate que ese libro, El sueño del marqués, lo escribí como reacción a aquel escandaloso artículo donde exaltaba nada menos que Álvaro Uribe y a Iván Duque como los líderes que daban el ejemplo de lo que debía ser el liderazgo democrático en Latinoamérica. Oye, una cosa que habla o bien de una corrupción total de Vargas Llosa, que le han dado todo el dinero, mira, tú debes decir esto, o de un proceso, digamos, de anquilosamiento intelectual, de una demencia senil, que lo lleva a un hombre como él, que es muy inteligente, sigue siendo un gran escritor, a hacer la defensa de dos bandidos como Uribe y Duque. Y eso precipitó la escritura de este segundo libro dedicado a Vargas Llosa, el único autor al cual le he dedicado 2 libros en mi vida. Fíjate que en general yo hablo de cuestiones de teoría, veo muchos autores, reviso muchas fuentes, pero lo de Vargas Llosa, como tú decías, es el más grande propagandista y publicista del autoritarismo neoliberal en América Latina y es un enemigo mortal de todos los gobiernos democráticos de la región, empezando, digamos, en el caso de Colombia, por Petro, para quien no ha ahorrado insultos y descalificaciones de todo tipo. Así que bueno,
comenzamos con buen pie esta entrevista. Pero ¿qué le pasó a ese hombre? Porque este es un tipo de izquierdas. ¿Cómo se convierte en un tipo de extrema derecha? Es que es una Mira, transformación increíble. yo en el libro arriesgo, es muy difícil, tú sabes, decir eh, cómo es que se produce esta conversión, ¿no? Mm. Esta deserción intelectual, que no es el único caso. Quiero primero decir, mira, desgraciadamente, Pa- Pablo, en el mundo hay muchos que han hecho este camino inverso. Por eso, fíjate, quería aprovechar ese. El más reciente libro mío es A Contramano. No sé si llegó allá a España, lo Sí, sacó señor. acá. A Contramano porque es toda mi biografía, más que mi biografía, es la biografía de mi generación, ¿no? Que caminamos a contramano de los Vargas Llosa, de los Regis Debray, de tanta gente, de los Roger Bartra, que habiendo comenzado siendo intelectuales muy rigurosos y muy respetados de la izquierda, luego se van volcando hacia la derecha. Jorge Castañeda en México, por ejemplo. Yo descartaría, en el caso de Vargas Llosa, que hubiera sido por una cuestión monetaria. Yo creo que Vargas Llosa es un hombre con un ego monumental, y él sintió que la izquierda latinoamericana no lo había puesto en un pedestal al cual Mm, había que periódicamente acercarse y rendirle homenaje y decirle, Marito, tú eres el más grande, tú eres el mejor. Y eso lo fue enfriando, pero fíjate que el enfriamiento de Vargas Llosa es un enfriamiento que dura prácticamente hasta el año 71. O sea, sobrepasa el famoso incidente del caso Padilla en Cuba, porque él en el año 71, y yo lo cito ahí en mi libro El hechicero de la tribu, en el año 71, el hombre llega a hacer unas declaraciones de defensa de la revolución cubana que mm. te digo, Pablo, son realmente impresionantes. Pero luego, bueno, ya se decepciona, está en España, pero sobre todo el quiebre de él se produce cuando llega a Inglaterra, ¿no es cierto? Y él lo cuenta, esa famosa cena a la cual lo invitó un historiador británico, Hugh Thomas, una cena con Margaret Thatcher. Y él quedó fascinado por la Thatcher. Uy, Se dio cuenta de que lo que él quería como joven socialista sanmarquino, que estaba ya en la clandestinidad, en el Partido Comunista, en la célula Cawide del Partido Comunista, lo que él quería era algo que la Thatcher estaba haciendo en su país. Ahí viene toda esa ujú, mezcla de una confusión ideológica, etcétera. Y bueno, y termina siendo este gran apologista del neoliberalismo, pero además termina siendo un hombre marcado por una esquizofrenia radical, porque tú lees la penúltima novela de él, ¿no es cierto? Porque él es una máquina, es toda una industria. Ojo, Vargas Llosa es un gran escritor, pero hay un equipo, ¿verdad?, detrás que le arma, porque es imposible escribir cada 2 años una novela con ese tipo de investigaciones. Tiene un equipo atrás de gente que te tremendo. aporta datos y él le pone una pluma magnífica, ¿no? Pero cuando tú lees Tiempos Recios, que es nada menos que la historia de Guatemala, la Guatemala de Jacobo Arbenz, y de la primera intervención de la CIA en la América Latina, es una historia conmovedora, ¿verdad? Y además de un realismo extraordinario, con las denuncias de la actuación del imperialismo norteamericano, de la CIA, de los métodos criminales utilizados para acabar con Arbenz. O sea, yo no podía haber escrito ni en ese momento ni hoy una pieza más rotunda de condena al intervencionismo norteamericano en Guatemala que la que escribe este hombre en esa novela, que en realidad es una novela y es un ensayo, porque los datos que aporta son todos datos reales. Digo, ni siquiera ficcionaliza los nombres, o sea, es una descripción, ¿verdad?, de un episodio en donde él claramente se coloca del lado de las fuerzas antiimperialistas, pero cuando deja la pluma y se pone a mirar el panorama de hoy de América Latina, de Colombia, de México, de Brasil, se convierte en un animal sangriento,
así deseoso de destruir, de morder, de acabar, ¿verdad?, con los que representan de alguna manera el ataque a las libertades en América Latina. Y esos son Petro, López Obrador, Lula, Alberto Fernández de la Argentina, Cristina, por supuesto, y todos esos líderes así que él detesta y a los que combate con una furia, la furia de los conversos, ¿no? Pablo, tú sabes que no hay peor anticomunista que aquel que fue comunista en una Claro, época. ¿Mm? claro, claro. A mí esto de Vargas Llosa, yo creo que la gente, pues como usted profesor, bueno, tú profesor, que me has pedido que te tutee, Sí, por favor. regalas tus libros, los dejas gratis para que la gente los lea, los desmenuce, porque el conocimiento es libre y no se puede parar la verdad. Los invito a que visiten la página del profesor, ahí pongo abajo el link para que lo vean, puedan leer todos los libros, porque son un compendio absoluto para el progresismo y van a ilustrar perfectamente lo que estamos hablando. Pero yo no quiero perder el tiempo hablando más de Vargas Llosa porque me parece que es perder el tiempo, es una cuestión absolutamente ya para mí psiquiátrica. Y sí quiero aprovechar esta oportunidad porque tú eres un gran lector de los tiempos en América Latina y estamos en este momento en Colombia con un Petro asediado por una derecha dueña del país, literalmente, que no lo quiere dejar gobernar. Y con esa experiencia tuya, me gustaría preguntarte, ¿cómo podemos hacer para evitar ese regreso de esa derecha al poder? Y en el caso de que eso suceda, ¿cómo sería este regreso? Porque hasta un 50% de los colombianos no votan. Tenemos las regionales dentro de unas semanas y la gente es muy apática en Colombia. Mi teoría es que el mismo neoliberalismo nos ha despolitizado, nos ha desanimado y ha aplanado la sociedad. Pero yo quisiera que me hicieras un pequeño análisis de lo que está haciendo y lo que puede ser este gobierno de Petro y sobre todo el peligro de que vuelva la extrema derecha a Colombia. Mira, Petro creo que tiene muy buenas intenciones, está tomando algunas iniciativas muy importantes, ¿no es cierto? La idea de avanzar en una reforma agraria, si bien con indemnización, me parece a mí, a algunos terratenientes, o repartiendo tierras que aún están en manos del fisco, está avanzando también en otros terrenos. Eh, yo creo que él se ha dado cuenta de que desde el gobierno las posibilidades que tiene, si es que sus acciones no están respaldadas por una fuerte movilización popular, va a ser muy difícil poder quebrarle la mano a la derecha. O sea, si hay algo que hemos aprendido los politólogos, yo quisiera que todos lo hubieran aprendido, pero no es el caso, pero sí muchos de nosotros, es que hoy en día una izquierda que llega al gobierno apenas conquista una parcela menor del poder social. En Colombia el poder no se concentra en el gobierno. El poder está en esas enormes fortunas, fabulosas fortunas que hay en Colombia, uno de los países más desiguales del mundo, uno de los países más desiguales del mundo. El poder está concentrado en esa oligarquía mediática que embrutece a la población colombiana, como la Argentina embrutece a la población de Argentina, en Chile embrutece a la chilena, en Brasil, o sea, no es un fenómeno exclusivo de Colombia, es un fenómeno que tiene que ver con un diseño imperial que ha sido pensado hace mucho tiempo en Estados Unidos, que es de alguna manera llegar a tener un control, una dirección, capacidad de direccionar a la prensa, a los medios de comunicación, para conformar una ciudadanía apática, desinteresada, desmovilizada, que no tenga ningún respeto por la vida política, que considere que es una molestia tener que ir a votar, y máxime que en Colombia creo que el voto no es obligatorio, me parece que el voto es opcional. En la Argentina el voto es obligatorio, tienes que ir a votar, ¿verdad? Pero en Colombia no. Entonces tienes ahí, primero la riqueza concentrada, luego los medios concentrados, ¿no es cierto? Y medios que actúan con un desparpajo y una insolencia y mienten de una manera tal que realmente en ese sentido la prensa colombiana solo puede ser comparable, por ejemplo, a la chilena en cuanto a la
enorme cantidad de mentiras, injurias, agravios que realizan con absoluta y total irresponsabilidad. Porque aún acá en la Argentina o en Brasil tenés un cierto reparo, mienten, agravian, pero llegan a un cierto punto. En el caso de Colombia y Chile no hay límite a todo esto. Este es el segundo elemento de poder. Tercer elemento de poder es el sistema judicial. Digamos, hay que tener en cuenta que Estados Unidos hace más de 30 años que viene desarrollando una política de lo que se llama buenas prácticas de la administración de justicia, en donde cada año te llevan centenares de jueces, fiscales, procuradores, altos funcionarios del Poder Judicial a tomar cursos de buenas prácticas en la administración de justicia en los Estados Unidos. Y esas buenas prácticas consisten básicamente en enseñarle de qué manera los jueces pueden adoptar una actitud positiva, decisionista, muy fuerte como para parar las iniciativas que pueda tomar el poder ejecutivo en manos de la izquierda o de una coalición progresista. Fíjate, te voy a dar dos nombres emblemáticos de esa justicia, entre comillas, en países de América Latina. El juez Sergio Moro, que fue el que condenó a Lula, a pesar de que él dijo en el alegato final, condeno a este hombre, aunque no tengo pruebas, pero tengo la convicción de que este hombre ha robado un departamento. Y lo mismo el juez Bonadío en la Argentina, que ha fallecido hace unos años, que condenó a Cristina a cuantos crímenes y delitos te puedas imaginar. Los dos fueron distinguidos alumnos de esos cursos de buenas prácticas que organiza Estados Unidos. O sea, estamos acá en presencia de una verdadera conspiración imperial, y uso la palabra conspiración a propósito, un poco para dejar de lado, acentuando este tema, dejar de lado la idea que esto ocurre porque sí. No, 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 nada de esto ocurre porque sí. El lawfare se ha convertido, ¿verdad?, en una epidemia en este momento. Y fíjate que hace poco salió este libro, ¿no es cierto? Lawfare, The Criminalization of... bueno, que es un estudio sobre los distintos casos de lawfare en América Latina, y es tremendo, porque hubo lawfare en Paraguay en contra de Lugo, en Bolivia en contra de Evo y en contra de Álvaro, en Honduras en contra de Mel Zelaya y después de alguna manera también en contra de Xiomara Castro. Hay también tentativas de aplicar el lawfare en contra de López Obrador en México. Acá la Argentina es, ¿verdad?, un emporio, es una verdadera industria. Entonces, tú llegas al gobierno y no controlas la riqueza, no controlas los medios, no controlas la justicia. Y yo no digo controlar para que hagan algo mal, sino para garantizar que actúen con ecuanimidad. No tienes eso. Después tiene el tema del poderío de carácter militar, ¿no es cierto? Que en el caso de Colombia se agrava por la presencia de un número indeterminado de bases militares. Mis amigos colombianos, mis amigas colombianas me dan algunas cifras que no son todas las mismas, pero coincidimos en que hay mínimo 7 bases militares en Colombia que son muy importantes, y es otro factor de poder. Luego tienes la Embajada de los Estados Unidos y el Comando Sur, que de alguna manera ejercen una influencia. Yo quiero decir esto con mucha responsabilidad. Yo no sé si la última línea de mando en un país como Colombia, con tantas bases militares norteamericanas ahí, está en manos del presidente Gustavo Petro o en manos de la jefa del Comando Sur, la generala Laura Richardson. Me consta que en otros países centroamericanos realmente los militares obedecen al Comando Sur y no obedecen al jefe de Estado, que es lo que corresponde. En Brasil mismo hay muchos problemas con esto, con Lula. Muchos problemas con Lula, ¿verdad? No tiene Lula, digamos, la
obediencia, el respeto jerárquico, la subordinación jerárquica del establishment militar. Entonces tú llegas al gobierno con todos estos elementos en contra, ¿verdad? Y bueno, y te resulta realmente muy difícil poder avanzar y gobernar, porque estás permanentemente luchando contra una oposición financiada por Estados Unidos, con parlamentarios que también son periódicamente invitados a visitar Estados Unidos y aprender cómo se hacen las leyes, por medios de comunicación que te combaten ferozmente, por una oligarquía económica, financiera, que tiene un poderío enorme, ¿no es cierto? Y que puede crearte enormes obstáculos. Bueno, entonces esto nos plantea la necesidad de decir, bueno, ante eso, ¿qué recurso tiene el presidente Gustavo Petro? Yo diría, apoyándome en un gran clásico del pensamiento político como Maquiavelo, que fue un hombre de una lucidez extraordinaria, cuando él dijo en El Príncipe que los magnates, así le llamaba él a lo que hoy diríamos los ricos o la oligarquía, los magnates, cualesquiera sean las concesiones que les otorgue el príncipe, siempre van a considerar al gobernante como un intruso, del cual tienen que liberarse lo antes posible. Es inútil tratar de apaciguarlo dándoles concesiones tras concesiones, porque en el fondo estos magnates o estos ricos siempre van a considerar al presidente, en un caso de una república, como un obstáculo para sus propios negocios. Entonces, y él se pregunta, entonces, ¿qué puede hacer un presidente? Y él, inspirándose en la historia de la Roma republicana, dice, lo que puede hacer, lo único que puede hacer un presidente para poder gobernar es organizar a la plebe. Y por eso hace una exaltación Maquiavelo de los tribunos de la plebe, y tiene una frase maravillosa, Pablo, que me gusta compartir contigo, cuando dijo él en Los Discursos, que es su otro gran libro, que el conflicto y el equilibrio de poderes entre la plebe romana de los tribunos y el Senado, ese conflicto, ese equilibrio, fue lo que garantizó la grandeza de la República de Roma. El hecho de que había un equilibrio, que el Senado oligárquico tenía un proyecto, defendía sus privilegios, avanzaba en conquistas que cada vez le otorgaban mayor poder sobre el emperador o sobre de alguna manera la figura, ¿no es cierto?, central de la República Romana, pero al mismo tiempo este tenía en la plebe romana, en los tribunos, en la organización del pueblo, un elemento de equilibrio que le daba márgenes de gobernabilidad. Sin esa presencia de las calles, el jefe de Estado no hubiera tenido posibilidad alguna de gobernar. Y creo que eso es algo que se aplica exactamente hoy al caso de Colombia, al caso de Brasil, al caso de Argentina. No creas que lo de Petro es un dato anecdótico propio de la idiosincrasia colombiana. Se reproduce acá. Alberto Fernández está prácticamente inerme, ¿verdad? Porque no tiene una organización popular que salga a la calle a exigir, digamos, reformas de fondo que este país necesita. Y lo mismo el presidente Lula. Entonces, me parece que esta es la gran enseñanza que yo quisiera compartir contigo, ¿no es cierto? La necesidad fundamental de organizar al campo popular, sin lo cual no hay gobernanza posible de gobiernos progresistas en nuestra América. Y te lo agradezco mucho porque el presidente Petro repite una y otra vez en sus discursos precisamente ese llamado a la gente que salga a las calles a que lo respalde. Podemos escuchar de tus labios la importancia de ese respaldo popular para poder gobernar ese barco tan complicado que son nuestros países latinoamericanos. Y hablando de eso, hay dos conceptos en tus libros, en tus artículos, que son muy importantes, que se repiten, que dan pie a mi siguiente pregunta. Uno de esos conceptos es, claro, ¿qué podemos esperar de los Estados Unidos? Un país que es
legislado por multimillonarios, porque más de la mitad de los congresistas y senadores norteamericanos son millonarios, ellos legislan pues para sus grandes corporaciones. Pero segundo, el segundo concepto es todavía más aterrador. El hecho de que los Estados Unidos no consideran a Latinoamérica un asunto de política exterior, sino es prácticamente un asunto de política interior porque somos suyos, somos su patio trasero. Esos dos conceptos en tus libros, en tus artículos, creo que dan una claridad muy grande y me dan pie para hacerte la pregunta. ¿Cómo podemos defendernos nosotros en Latinoamérica de ese imperialismo norteamericano? ¿Con qué instituciones? ¿Con qué tanques de pensamiento? ¿Con qué liderazgos? ¿Con qué medios de comunicación? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta tan complicada de cómo enfrentarse a un imperio? Mira, claramente quiero marcar sobre todo el segundo punto que tú planteas, y es absolutamente cierto y es muy poco conocido entre los politólogos y los analistas internacionales que no consideran, ¿verdad?, la importancia extraordinaria que América Latina tiene para Estados Unidos. Y el hecho de que América Latina no es un tema de política exterior. América Latina es algo que tiene que ver, ¿verdad? E inclusive, fíjate que en el último documento de la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, es un documento en el cual por primera vez, cuando uno analiza los sucesivos documentos, América Latina es la región del mundo que tiene un poco más de espacio que las otras regiones del mundo, inclusive Medio Oriente, Sudeste Asiático, Asia Meridional, Europa, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque revela primero la autoconciencia de la dirigencia norteamericana, que saben muy bien de que el periodo de la declinación del poderío de Estados Unidos ya ha comenzado y es un periodo irreversible. Y que Estados Unidos no va a volver a tener el poderío que tuvo, digamos, en los años de oro para ellos, desde el momento cuando se derrumba la Unión Soviética y emerge como la única potencia mundial, la que dictaba las reglas, imponía ese famoso orden mundial basado en reglas, e imponía sus intereses, guerreaba donde quería, con total impunidad. Bueno, ellos ya saben eso. Y nosotros somos la reserva estratégica de ellos. Ahora, ¿cómo hacer, verdad, para neutralizar eso? ¿Cómo hacer para que, por ejemplo, la general Laura Richardson pasee por América Latina, recorra nuestros países y al terminar diga de que, bueno, este es un hermoso vecindario en donde durante 200 años hemos vivido en armonía y tenemos que evitar que vengan intrusos a apoderarse de nuestros recursos? O sea, el oro colombiano, el petróleo colombiano, el litio de Bolivia, de Argentina, de Chile, el petróleo de Venezuela, ya abiertamente son nuestros recursos. Dicho no por un comentarista zarpado, digamos, en un pequeño canal de televisión en Oklahoma, lo dice la jefa del Comando Sur, lo cual claramente habla del proyecto de anexión o de apropiación de todas nuestras riquezas. ¿Qué podemos hacer ante eso? Mira, no hay muchos caminos. El más importante es avanzar en la unión de los países de América Latina, reflotar la UNASUR lo antes posible, y reflotarlo sobre la base de una nueva ingeniería jurídica que evite la trampa de la unanimidad, que ha sido el gran obstáculo que ha tenido la UNASUR. Es decir, la UNASUR es una comunidad de naciones en donde basta que un país, ¿verdad?, al cual a cuyo gobierno Estados Unidos le da una cierta cantidad de dólares para que ese país se oponga a una iniciativa de defensa común de nuestra soberanía y entonces la UNASUR quede paralizada. Este es un error que hay que corregir. Sé que hay algunos de los gobernantes actuales y los equipos de gobierno que están pensando cómo evitar precisamente esa trampa, la trampa de la unanimidad, y eso sería lo único que nos puede realmente preservar,
Lo mismo el fortalecimiento de la CELAC y hacer que la CELAC se convierta no tan solo en un foro que se reúne periódicamente, sino lo que con mucha clarividencia dijeron en su momento Fidel Castro y después Raúl Castro, ¿verdad? La CELAC tiene que ser una institución, como es la CEPAL, tiene que ser ese tanque de pensamiento que tú, Pablo, recién estabas reclamando, que nosotros no tenemos. Estados Unidos tiene, yo hice una vez un recuento, ¿verdad?, de cuántos centros de investigación tenemos nosotros estudiando a los Estados Unidos. Bueno, en el momento en donde había más, éramos 3 centros de investigación. Uno en México, uno en Brasil y el otro en Cuba, ¿verdad? De esos 3, el único que queda es el de Cuba. El de México fue barrido cuando vino el gobierno de Salinas de Gortari y el de Brasil desapareció incluso antes de que llegara Lula al gobierno. Es decir, que tenemos un solo centro de investigaciones sobre Estados Unidos en América Latina. ¿Sabes cuántos centros de investigaciones y proyectos tiene Estados Unidos en relación a nuestros países? Mira, el cálculo de hace unos años eran casi 900. Entonces ahí hay un desequilibrio fenomenal. Ellos conocen de nosotros, conocen de Colombia cada centímetro cuadrado de tu país, conocen cada centímetro cuadrado de la Argentina, pero no solo el territorio, conocen el territorio social, conocen nuestra sociedad, los grupos que existen, las clases sociales, las organizaciones populares, los sindicatos, los partidos, los dirigentes, conocen todo eso. Y nosotros tenemos un conocimiento burdo, a grandes brochazos, de lo que es la política norteamericana, siendo que ahí tenemos, ¿verdad?, por debajo de la superficie, una serie de grupos, fuerzas, organizaciones con los cuales deberíamos tomar contacto. Gente que está luchando por acabar, ¿verdad?, con los estragos del capitalismo en la sociedad norteamericana. Oye, una sociedad que ha debido soportar más de 1 millón de muertos en la pandemia, cosa, digamos, insólita en el país súper desarrollado. Pero bueno, la medicina es una mercancía, la pagas, y si pagas tienes salud, y si no la pagas te mueres, ¿verdad? Bueno, hay muchos de ellos, pero no los conocemos. Menciono un solo caso de un tanque de pensamiento, de los muchos, el Wilson Center, por ejemplo, pero que no es de los más grandes, pero por ejemplo, la corporación RAND. La corporación RAND fue creada, digamos, por las empresas de la aviación de los Estados Unidos, la aviación militar, la Lockheed Martin y la Boeing en parte, ¿verdad? Hace muchos años, los años de la Guerra Fría. Y es una especie de rama oficiosa, diría, una rama oficiosa del Pentágono, que contrata investigadores para examinar distintas problemáticas que tienen que ver con la proyección del poder de Estados Unidos a nivel mundial. ¿Sabes cuántos investigadores están trabajando ahí? En su gran mayoría, todos gentes con PhD, doctores, magíster, etcétera. Más de 1.500. O sea, es un ejército de estudiosos, antropólogos, sociólogos, economistas, politólogos, historiadores, gentes de la cultura financiadas generosamente para ver qué es lo que hay en Colombia, qué es lo que hay en Argentina, cómo podemos meternos ahí, cuáles son los clivajes, cuáles son las fracturas, las líneas de quiebre, por dónde podemos llegar a influir en esos gobiernos. Digo, es una de las tantas corporaciones, la corporación RAND, que elaboró, entre paréntesis, una nota al pie, elaboró un famoso informe en el año 2019, en donde el informe se llama, en castellano la traducción sería Sobreextendiendo y desequilibrando a Rusia. Ese es el informe, ¿no es cierto? Así se llama en castellano. No está publicado en castellano, pero lo traduzco así. Está en mi página web en atiliogrón.com.ar, ponen Corporación RAND
Y ahí aparece el informe. Oye, en ese informe la RAND dice, tenemos que hacer que Rusia entre en guerra con Ucrania, y para lo cual tenemos que instalar armas letales en la frontera entre Ucrania y Rusia, de manera tal de que sea inevitable que Rusia tenga que salir a provocar. O sea, esta famosa invasión, ¿eh?, de Rusia a Ucrania es un caso claro de invasión provocada por una actitud de parte de los campeones de la libertad y los derechos humanos y todo, la democracia, todas las cosas tan bonitas que Estados Unidos nos vende. Fue provocada porque el objetivo es fragmentar a Rusia en 10, 15 pedazos y acabar con ese inmenso país que además es un emporio de recursos naturales. Bueno, esto un poco para decirte que nuestra capacidad de respuesta pasa por la unidad de América Latina, fortalecimiento de la CELAC, fortalecimiento de la UNASUR, tratar de avanzar en establecer estatutos comunes, por ejemplo, para la preservación del medio ambiente, que el presidente Gustavo Petro es uno de los campeones de todo aquello. Retomar algunas de las cosas que dijo el presidente Hugo Chávez en su momento, cuando él propuso, pero aquello cayó en oídos sordos, la elaboración de un protocolo para la regulación de la explotación del oro en la cordillera de los Andes, diciendo Chávez, tenemos que preservar nuestra cordillera, las aguas, los glaciares, las napas profundas de la cordillera de los Andes, que son la vida de América Latina. Él propuso que nos pusiéramos de acuerdo los países, ¿verdad? Y regulásemos la explotación, sobre todo el oro, el cobre en menor medida, pero sobre todo el oro, que es mucho más lesiva para el medio ambiente, y cayó en saco roto. Entonces tenemos que avanzar por ese camino si es que queremos realmente tener la posibilidad de, bueno, controlar este monstruo que lo tenemos al lado, que por imperativo de la geografía nosotros estamos condenados a tener que padecer esta voracidad ilimitada de Estados Unidos de querer apoderarse de países que tienen unos recursos extraordinarios. Y nosotros, nuestra gran ventaja es a saber nuestra gran desventaja. La gran ventaja, tenemos recursos maravillosos de todo tipo, minerales, en materia de alimentación, biodiversidad, selvas, bosques, glaciares, agua, petróleo, gas, lo que quieras, tenés en América Latina, ¿no es cierto? Y eso es lo que despierta el apetito del imperio en un momento en donde el imperio y sus principales ideólogos son conscientes de que el periodo de su declinación ya ha comenzado y que ya no se discute si este periodo va a seguir o no, sino la forma, el ángulo de la caída. Es decir, tú puedes tener un descenso suave del imperio, o puedes tener un estallido, una explosión, un avión que estalla en el aire. Son dos posibilidades que yo las descarto, las dos, ¿verdad? Y hay una posibilidad intermedia que es importante, y es la de lo que se llama el rough landing, un aterrizaje violento del imperio, en donde el imperio pierde fuerza, ¿no es cierto? Ya no es como antes, y es como el avión que aterriza, pero en medio de vientos cruzados, una tormenta de nieve, lluvias torrenciales, y es un aterrizaje de aquellos tremendos que piensas que el avión se va a destrozar, pero finalmente no se destroza, llega, y ese es el modelo que para adentro los mejores estrategas norteamericanos están diciendo que es lo que les va a pasar a Estados Unidos. En ese escenario, imagínate, nosotros en Latinoamérica somos una bendición para ellos, somos un salvavidas, porque tenemos todo. Tenemos petróleo, tenemos gas, tenemos agua, tenemos biodiversidad, tenemos capacidad de alimentación, tenemos oxígeno. El oxígeno del planeta está acá,
Por eso es tan importante cuidar la Amazonía, ¿no es cierto? Petro ha sido muy locuaz en esta materia, lo mismo que el presidente Lula y el presidente Evo Morales en su momento, y Lucho Arce ahora, y Rafael Correa, ¿verdad? Toda la cuenca amazónica, fundamental cuidar eso, de la depredación a la cual la someten las grandes empresas transnacionales. Claro, Atilio, es que cuando la gente piensa en un imperio se imagina solamente la parte militar, ¿no? Estados Unidos con sus más de 800 bases por el mundo y el trillón de dólares de presupuesto que tienen, las 16 agencias de seguridad, bueno, pero también el poderío del imperio es la cultura. También el poderío del Oh, imperio son todos estos organismos transnacionales que manejan con un dedo, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, nuestra misma OEA, ¿no? ¿Qué me puedes decir de la OEA y este personaje tan oscuro que la dirige desde hace tantos años? mira, la OEA ya lo definió Fidel hace mucho tiempo, un ministerio de colonias, nada más, no tiene ninguna función real. Desgraciadamente es una burocracia que está ahí, tenemos que sacarnos de encima la OEA, hay que avanzar en la creación justamente de la CELAC, que sería una especie de OEA sin Estados Unidos y Canadá, realmente, y el poderío cultural, ¿no es cierto?, de Estados Unidos, algo que no puede ser subestimado. Fíjate que, por ejemplo, hay muy poca conciencia de los alcances de lo que ha sido la cultura norteamericana en mantener un sistema internacional poco propenso a levantarse en contra de la dominación norteamericana. Ellos manejan de una manera extraordinariamente efectiva los medios de comunicación de masas, manejan la llamada industria del entretenimiento, que es una industria del embrutecimiento, y el resultado es algo que tú ves muy claro. Mira, si tú ves un grupo de muchachos en una barriada en Medellín o en Bogotá o en Cali, y las comparas con chicos que están acá en una barriada popular en los suburbios de Buenos Aires, o en las favelas de Río de Janeiro o San Pablo, o en Seúl, por ejemplo, ¿no es cierto? Como yo los he visto, o en Lagos, en Nigeria, o en Londres, etcétera, ¿qué vas a ver? Vas a ver un grupo de muchachos que visten con la misma ropa, se divierten con los mismos ritmos, tienen la misma actitud en relación a la política, comen lo mismo, ¿no es cierto? Y en el fondo representan una especie de cultura universal que se ha expandido por todo el mundo y que ha borrado las fronteras nacionales que antes hacían de que cada uno de estos grupos de jóvenes tuviera una identidad propia y tuviera algo, ¿verdad?, que aportar a la cultura universal. Ahora ha habido una homogeneización total. Y esto realmente es un peligro, porque no es tan solo una homogeneización desde el punto de vista meramente cultural, es fundamentalmente la prédica del carácter superfluo o molesto de la política en la vida cotidiana. Y por lo tanto, fomentar a partir de esa penetración cultural un profundo sentimiento antipolítico. La política no sirve, la política es pérdida de tiempo, la política es una cuestión corrupta y en el fondo lo que esto significa es, en un lenguaje subliminal, déjenos que nosotros hacemos la política. Ustedes disfruten, ¿eh? Disfruten de sus hot dogs, de sus hamburguesas, de su música, de su teléfono celular, que es el único vínculo que tienen con el mundo exterior, el teléfono celular, el teléfono inteligente, chicos que no leen, por ejemplo, no leen libros, no leen periódicos. Te digo, así, en el Bronx, en Medellín, en Buenos Aires, en San Pablo, Wow. En Lagos, en Seúl, no leen, me lo cuentan colegas, amigos, ¿verdad? Y por lo tanto son víctimas fáciles de la manipulación política. Y basta con que aparezca un demagogo, ¿verdad? Un demagogo inteligente, inescrupuloso, para que pueda captar todo eso y lanzarlo en contra de un gobierno, sea el gobierno de Petro, el gobierno de Fernández o de Cristina o el de Lula.
Entonces, ese éxito extraordinario, claro, Hollywood. ¿Cuánto hace que no ves tú una película francesa o alemana o española si estás acá en América Latina? Mira, te voy a dar un dato que surgió de una investigación de la UNESCO hace unos pocos años. La investigación se preguntaba cuáles han sido los films más vistos, ¿no es cierto?, en 4 países, en Argentina, en Brasil, en Chile y en México. Bueno, en Chile y los 10 más vistos eran películas estadounidenses. En Brasil, la patria del cine no hubo nada menos que revolucionó el cine contemporáneo en la década de los 60, los 70, los 10 films más vistos, film norteamericano. En México, no solamente los 10, los 20 films más vistos, todo Estados Unidos. Y la Argentina, ¿verdad? 8 fueron estadounidenses y 2 fueron films argentinos, lo cual fue, digamos, un logro extraordinario, pero fíjate lo minúsculo del logro. Es decir, 8 contra 2, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque han controlado todos los sistemas de circulación cinematográfica. En este país, en la Argentina, cuando yo era joven, ¿verdad? Y estaba estudiando sociología, todas las noches yo salía de la universidad e iba con un grupo de amigos, estudiantes, íbamos a ver cine y nos vimos el ciclo completo de Kurosawa, ese gran director japonés. Vimos el ciclo completo de Renoir, Jean Renoir, el francés. Vimos a Ingmar Bergman, las películas suecas. Vimos Rossellini, Fellini, Luchino Visconti, toda la filmografía italiana, ¿verdad? Hoy en día no puedes ver eso. Tienes que ir a un pequeño club donde de repente hay un pequeño ciclo del cine italiano contemporáneo. Y yo me pregunto, ¿es que ya no hacen más películas en Italia? Hacen montones, pero no te las distribuyen, no te las dejan ver, porque ellos han controlado totalmente el sistema de distribución filmográfica ante la pasividad de nuestro gobierno. Eso hay que decirlo, porque el imperio avanza porque tú tienes gobiernos que de alguna Sí. manera retroceden y toleran. En la Argentina, en los años de Cristina Fernández, hizo algo muy importante, que fue la creación del Instituto Nacional de Cinematografía, el famoso INCA, que ha financiado muchas películas argentinas, algunas de ellas muy buenas, pero es un esfuerzo titánico. Y hoy, si llega a ganar la derecha en la Argentina, van a liquidar el Inca, ya lo han dicho. Para el cine está Hollywood y se acabó la historia. Ni siquiera cine europeo, ¿te das cuenta? Entonces, la gran victoria cultural de Estados Unidos es realmente una de las bases sobre las cuales se asienta esa dominación del imperialismo norteamericano, no solamente en América Latina, sino en gran parte del mundo, aunque ya hay síntomas de una reacción. No hay que pensar que esta historia ya terminó, hay síntomas de reacción. En Colombia yo los veo síntomas de reacción en Argentina, en Brasil, todavía son pequeños brotes, pero yo estoy seguro que esos brotes, cuidados, regados oportunamente, enriquecidos con abonos, ¿verdad?, que puedan surgir de producto de el apoyo de intelectuales críticos para desarrollar nuevas teorizaciones y nuevas concepciones, pueden llegar a ser muy importantes en el futuro. Atilio, para los más pesimistas, viene una nueva oleada de gobiernos de derecha autoritarios en América Latina. ¿Tú crees que eso es lo que va a pasar en Argentina? ¿Cuál es el futuro de la región? Mira, yo vos sabés que nosotros acabo de publicar este libro, este es el que acaba de salir hace poquito, se llama Segundo Turno, ¿no? El resurgimiento de los gobiernos progresistas en América Latina. Lo hice con una compañera, una amiga, una colega, Paula Klatschko. Nosotros acá lo que decimos es que evidentemente hay un segundo turno inesperado de gobiernos progresistas, que comienza con el triunfo de López Obrador en México en el 2018, que sigue con el triunfo de Petro.
O sea, el hecho de que dos países como México y Colombia se incorporen al ciclo de gobiernos progresistas, por más que no sean gobiernos muy radicales, digo, yo no quisiera hacer, no tengo una regla para medir la radicalidad de los gobiernos, ¿verdad? Pues tiene mucho que ver con las correlaciones de fuerzas que hay en cada país. Habla de que no está todo perdido. Y la derecha está teniendo problemas. La derecha no pudo evitar, ¿no es cierto?, el triunfo de Lula en Brasil, aunque estuvo cerca de lograrlo. Si esas elecciones se demoraban una semana más, ganaba Bolsonaro. O sea, tengamos en cuenta el peligro que tenemos. Acá tenemos una derecha muy fuerte, pero que yo confío en que va a ser derrotada. Confío en que va a ser derrotada, ¿verdad? En otros países la derecha se te mete dentro de los gobiernos, lo que pasó con Gabriel Boric en Chile. Gabriel Boric comienza con un proyecto, pero la derecha lo invadió, lo penetró, hizo metástasis en su gobierno y hoy en día es un gobierno que no le queda casi rasgo alguno de progresismo, además con una visión totalmente confusa de la arena internacional que lo lleva a él a hacer declaraciones totalmente desafortunadas, inapropiadas, juzgando él a tal país, tal cosa, se olvida de lo que son los bloqueos, en fin, el impacto demoledor de los bloqueos. Pero bueno, este, yo diría de que hay contras corrientes, es decir, tenemos a Xiomara Castro que ha ganado en Honduras, un país como Honduras, nada menos, una mujer muy valiente, que ha roto relaciones con Taiwán, que eran relaciones basadas en la corruptela de los gobiernos anteriores. Taiwán logra reconocimiento en algunos países muy pobres, muy débiles, sobornando a los gobernantes. Xiomara acabó con eso. Tenemos, ¿verdad?, un escenario promisorio también, aunque no se puede hacer unas grandes ilusiones, el triunfo de Bernardo Arévalo en Guatemala. Va a ser un gobierno muy débil, pero que tiene esta marca de querer avanzar un poco en una dirección de la reforma, del progresismo, en condiciones muy difíciles, con una derecha guatemalteca que solo puede ser superada en ferocidad por la derecha colombiana. No te olvides lo que fue la desaparición de 300.000 personas en un pequeño país como Guatemala, a cargo del ejército de Ríos Montt y todo eso, y la hija de Ríos Montt todavía se presenta como candidata a elecciones. Todavía no reconoce la derrota, perdió por más de 20 puntos. Entonces, me parece que en ese sentido, si bien hay una perspectiva de que venga un nuevo ciclo de derecha, yo diría que eso está lejos de estar asegurado, de que estamos en lucha. En México, Morena va a volver a triunfar las elecciones. Y tenemos que asegurarnos de que el gobierno de Petro llegue al final de su mandato y tenga un sucesor en línea con lo que ha sido el proyecto fundacional de Petro para Colombia, ¿no es cierto? Lula está haciendo una muy buena gestión en Brasil, veremos si logra, ¿no es cierto?, prevalecer. Confío que en la Argentina vamos a poder derrotar a esta derecha fascista, o sea que yo tengo un cauteloso optimismo de que acá no va a haber una oleada de derecha que va a arrasar con todo, ¿verdad? Y el hecho de tener dos puntales como Brasil y México, con gobiernos progresistas que han dado muestras de solidez, más allá de las enormes dificultades, porque te aseguro que no es fácil ser presidente de México, ¿no? Debe ser. Digo, cuando tú tienes 3.300 kilómetros de frontera con el monstruo, y es muy difícil de repente poder hacer las cosas que, por ejemplo, puede hacer un gobernante acá, que están lejos de todos nosotros, ¿verdad? México está muy cerca de Estados Unidos, muy lejos de Dios, nosotros estamos lejos de Dios y lejos de Estados Unidos, entonces tenemos acá un poco más de margen de maniobra. Pero López Obrador está, digamos, ahí acogotado.
por los Estados Unidos, y pese a lo cual ha tenido una conducta muy digna, realmente yo la aplaudo y me parece que ha sido un ejemplo valioso. Y Petro también está, digamos, hablando el lenguaje mexicano, fajándose con los más duros, los más malacatosos de Colombia, y sin embargo, bueno, ahí va y la gente noto que lo responde, pero tiene que ser más fuerte en su insistencia en la organización, en la campaña, y avanzar, digamos, lo más posible para evitar que esto pueda sufrir un retroceso, y volver a la Colombia de los Uribe y los Duque, que sería una tragedia colombiana y una tragedia para toda América Latina. Atilio, empezamos hablando de Vargas Llosa, terminamos hablando del mundo entero y ese es el peligro que corre uno cuando habla con alguien como tú, cuya vida se ha dedicado precisamente a analizar la geopolítica internacional. En este nuevo mundo multipolar, con estas guerras proxies en Ucrania, con la desdolarización, con la importancia de recuperar Latinoamérica para los latinoamericanos, yo quiero agradecerte pues toda esa labor que has hecho durante todos estos años, todos esos libros que nos regalas para que leamos libremente en tu canal, los cursos que das. Invito a toda la gente a que siga al profesor, que lo siga en sus redes, que lo siga en su canal YouTube, que realmente se impregne de toda esa sabiduría que siendo adquirida en la academia y muchas veces desde el mismo centro del imperio, la ha puesto al servicio de los demás. Y por eso tus venas están unidas a las de Latinoamérica, como lo dije al principio, no como las de Vargas Llosa, que ahora se parecen más unidas a las de la realeza española. Así que muchísimas gracias, Atilio, y espero verte muchas veces más en Palabras Mayores. Bueno, gracias a ti, te mando un gran abrazo y hasta muy pronto. Y espero tener el enlace este. Adiós. Claro que sí. Hasta luego.